Saludos a todos los seguidores de Descubriendo la Biblia. Con el pastor Alejandro Amorocho de la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, y les damos la más cordial bienvenida a nuestros devocionales. Hoy, juntos, exploraremos las profundidades de la palabra de Dios. Comencemos. Mírate en el espejo de la ley. Devocional Pastor Alejandro Amorocho. Santiago capítulo 1, versículo 23 al 25 dice: Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El apóstol Santiago nos exhorta a mirar profundamente en la ley de Dios, no como un conjunto de reglas opresoras, sino como la ley de la libertad que nos libera del pecado y nos guía hacia una vida plena en Cristo. La ley no es un fin en sí misma, sino un espejo que refleja nuestra verdadera condición espiritual y nos conduce a la gracia transformadora de Jesús. Cuando nos enfrentamos honestamente a la ley, nos damos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador y encontramos la verdadera libertad en la obediencia gozosa a Dios. Santiago compara la ley con un espejo en el que debemos mirarnos atentamente. No se trata de una mirada superficial, sino de un examen profundo y honesto de nuestras vidas a la luz de los mandamientos divinos. A través de la ley Dios nos revela su santidad y nos muestra nuestras imperfecciones y pecados. Es un espejo que refleja nuestra verdadera naturaleza y nos confronta con nuestra necesidad de arrepentimiento y transformación. Sin embargo, Santiago nos recuerda que la ley de Dios no es una carga opresora, sino una ley de libertad. Cuando obedecemos los mandamientos de Dios, no lo hacemos por obligación, sino por amor y gratitud hacia aquel que nos ha liberado del pecado. La ley nos guía hacia una vida de libertad verdadera, liberándonos de la esclavitud del pecado y llevándonos a una relación más íntima con nuestro Creador. Cuando nos miramos en este espejo con sinceridad, vemos reflejada nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra separación de Dios y nuestra incapacidad para cumplir los estándares perfectos de Dios por nuestros propios esfuerzos. Sin embargo, esta revelación no debe llevarnos a la desesperación, sino a una mayor apreciación de la obra redentora de Jesús en la cruz. Sin embargo, la ley no solo nos muestra nuestro pecado, sino también la grandeza y la santidad de Dios. Al ver los estándares elevados de la ley, somos impactados por la perfección del carácter divino y nos damos cuenta de lo lejos que estamos de alcanzar esa perfección por nuestros propios méritos. Esta revelación nos lleva a una mayor reverencia y adoración hacia Dios, y nos motiva a buscar una relación más íntima con Él. La ley nos muestra nuestras debilidades, pero Jesús nos fortalece con su gracia y poder. Debemos convertirnos en hacedores de la palabra, no solo oidores, viviendo una vida de obediencia gozosa a los mandamientos de Dios, no por obligación, sino por amor y gratitud hacia Jesús. Ser hacedores de la obra implica mucho más que simplemente conocer los mandamientos de Dios. Significa aplicarlos a nuestra vida diaria, tomando decisiones y acciones que estén alineadas con la voluntad divina. Es una obediencia que no se queda en el nivel intelectual, sino que se traduce en una transformación práctica de nuestra conducta y nuestras actitudes. El texto nos anima a vivir como hacedores de la palabra de Dios, lo cual nos traerá verdadera libertad al dejar de ser esclavos del pecado y el egoísmo. Al obedecer a Dios, encontraremos plenitud y propósito. Si ignoramos el espejo de la ley, nos engañamos a nosotros mismos. Las consecuencias serán graves. Viviremos en una falsa seguridad, creyendo que estamos bien cuando en realidad estamos separados de Dios por nuestro pecado. Además, perderemos la oportunidad de experimentar la verdadera libertad y gozo que proviene de una vida entregada a Cristo. Podemos convencernos de que somos buenas personas y que no necesitamos arrepentirnos ni cambiar nuestros caminos. Sin embargo, esta actitud nos mantiene atrapados en el pecado y nos impide experimentar la libertad que Dios nos ofrece en Cristo.
Además, al ignorar la ley de Dios, perderemos la oportunidad de crecer en nuestra relación con Él y de vivir una vida plena y abundante. La ley es nuestra guía para una vida agradable a Dios y al rechazarla, nos privaremos de los beneficios y las bendiciones que vienen con la obediencia. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de presentar el Evangelio completo, incluyendo la realidad del pecado y la necesidad de arrepentirse y creer en Cristo para la salvación. De lo contrario, estaríamos contribuyendo al engaño y a la separación de las personas de Dios. La ley nos muestra nuestra necesidad de un Salvador, pero es la gracia de Dios en Cristo Jesús la que nos salva. Tampoco debemos menospreciar la ley pensando que ya no tiene valor en la dispensación de la gracia. La ley sigue siendo nuestra guía moral y nos ayuda a vivir una vida agradable a Dios. El legalismo es la creencia de que podemos ganarnos la salvación y la aceptación de Dios mediante nuestras propias obras y el cumplimiento estricto de la ley. Esta actitud nos lleva a confiar en nuestros propios esfuerzos y a perder de vista la gracia gratuita de Dios. Nos convierte en fariseos modernos, centrados en la exterioridad y las apariencias, mientras que nuestros corazones están lejos de Dios. Por otro lado, también debemos evitar el extremo opuesto, que es menospreciar la ley y pensar que ya no tiene valor en la dispensación de la gracia. Algunos creen que una vez que hemos sido salvos por gracia, la ley ya no es necesaria y podemos vivir como queramos. Esta actitud nos lleva al libertinaje y a una vida desenfrenada, lejos de los caminos de Dios. La verdad es que la ley sigue siendo nuestra guía moral y un reflejo del carácter de Dios. Aunque no podamos salvarnos por nuestras propias obras, la obediencia a la ley es una expresión de nuestro amor y gratitud hacia Dios. Además, la ley nos ayuda a vivir una vida que honra a Dios y nos protege de los peligros del pecado. Satanás intentará convencernos de que la ley no es importante. Nos tentará a vivir una vida de libertinaje, creyendo que la gracia cubre todos nuestros pecados sin arrepentimiento, o nos empujará al legalismo haciéndonos creer que podemos salvarnos por nuestras propias obras. Debemos estar alertas a estas trampas y permanecer firmes en la verdad de que somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo, pero también llamados a una vida de obediencia gozosa a los mandamientos de Dios. El diablo es un maestro en la manipulación y en la distorsión de la verdad. Por otro lado, el enemigo también puede empujarnos al extremo opuesto del legalismo. Nos hará creer que podemos ganarnos la salvación y la aceptación de Dios mediante el cumplimiento estricto de la ley. Nos llevará a confiar en nuestras propias obras y a perder de vista la gracia gratuita de Dios en Cristo Jesús. Debemos estar alerta a estas trampas del diablo y mantenernos firmes en la verdad. Somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo, pero también somos llamados a una vida de obediencia gozosa a los mandamientos de Dios. La ley no es un medio para salvarnos, sino una guía para vivir una vida agradable a Dios y una expresión de nuestro amor hacia Él. Como cristianos, debemos mirarnos diariamente en el espejo de la ley para mantener una perspectiva humilde y dependiente de Dios, evitando que caigamos en el orgullo y la suficiencia propia. Debemos estudiar diligentemente las Escrituras y permitir que sus mandamientos nos guíen en cada aspecto de nuestras vidas. A medida que crecemos en nuestra fe y en nuestra relación con Dios, necesitamos ser confrontados continuamente con la realidad de nuestro pecado y nuestra necesidad de la gracia de Cristo. No podemos separar nuestra vida espiritual de nuestras decisiones diarias, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras actitudes. Los mandamientos de Dios deben gobernar cada área de nuestra existencia, moldeando nuestros pensamientos, palabras y acciones. Jesús nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino a cumplir perfectamente las demandas de la ley en nuestro lugar y a liberarnos de su maldición. Sin embargo, también nos llama a vivir una vida de obediencia a los mandamientos de Dios, no por obligación, sino por amor y gratitud hacia Él. Jesús dejó claro que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla en su totalidad. Él es el único que ha vivido una vida perfecta, sin pecado, y ha cumplido todos los requisitos de la ley divina. Al morir en la cruz, cargó sobre sí mismo la maldición de la ley y nos liberó de su condenación. Sin embargo, esto no significa que la ley haya perdido su importancia o validez. Jesús nos llama a vivir una vida de obediencia a los mandamientos de Dios,
no por obligación legal, sino por amor y gratitud hacia Él. La obediencia a la ley no es un medio para ganarnos la salvación, sino una respuesta natural y gozosa a la gracia que hemos recibido en Cristo. Jesús nos enseñó que el cumplimiento de la ley va más allá de la mera observancia externa. Él enfatizó la importancia de la actitud del corazón y la motivación interna. No basta con cumplir la letra de la ley, sino que debemos vivirla desde el amor y la entrega total a Dios. Además, Jesús nos mostró cómo la ley debe ser aplicada con sabiduría y misericordia. Él no vino a condenar, sino a salvar y a restaurar. Su ejemplo nos enseña a vivir la ley con compasión y gracia, sin caer en el legalismo o el farisaísmo. Debemos permitir que la ley nos guíe en nuestras decisiones, relaciones y conducta, buscando honrar a Dios en todo lo que hacemos. Además, debemos compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que aún no conocen a Cristo, mostrándoles cómo la ley nos conduce a la gracia y a la libertad que solo se encuentra en Él. La ley de Dios no es algo anticuado o irrelevante para nuestra época. Sus principios y mandamientos son eternos y deben ser la brújula que guíe nuestras vidas en la sociedad actual. En nuestras relaciones personales y familiares, la ley nos enseña a amar, respetar y ser fieles. En nuestro trabajo y negocios nos instruye a ser honestos, íntegros y a tratar a los demás con justicia. En nuestra conducta personal nos llama a la pureza, la humildad y el autocontrol. Les insto a mirarse diariamente en el espejo de la ley de Dios. Permitan que su reflejo les recuerde su necesidad constante de la gracia de Jesús y les motive a vivir una vida de obediencia gozosa a los mandamientos de Dios. No caigan en el legalismo ni en el libertinaje, sino manténgase firmes en la libertad de que somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo, pero también llamados a una vida de santidad. La ley no es un enemigo, sino un amigo que nos guía hacia la gracia y a la libertad que solo se encuentra en Cristo. Vivan como hacedores de la palabra, no solo oidores. Encuentren su gozo y su propósito en la obediencia gozosa a Dios. Si has caído en el pecado y te has alejado de los caminos de Dios, no te desanimes. El espejo de la ley te muestra tu necesidad de arrepentimiento y restauración, pero también te conduce a la gracia infinita de Jesús. Ven a los pies de Jesús con un corazón arrepentido y reconoce tus transgresiones a la ley de Dios. Confiesa tus pecados y pídele que te limpie y te renueve. Él te perdonará y te dará la fuerza para levantarte y caminar nuevamente en obediencia a sus mandamientos. No te enfoques en tus fracasos pasados, sino en la gracia y el poder de Dios para hacerte una nueva criatura en Cristo. Para aquellos que aún no han experimentado la gracia transformadora de Jesucristo, los invito a mirarse honestamente en el espejo de la ley de Dios. Permitan que les muestre su necesidad de un Salvador y los conduzca a la verdad del Evangelio. Jesús vino para cumplir la ley en nuestro lugar y ofrecernos la libertad del pecado y la vida eterna. No ignoren la voz de la ley que les habla de su condición pecaminosa y de su separación de Dios. Mírenla con honestidad y permitan que les revele su necesidad desesperada de un Salvador. No se engañen creyendo que son lo suficientemente buenos o que pueden salvarse por sus propios esfuerzos. Todo lo que necesitamos hacer es reconocer nuestra necesidad de Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y recibirlo como nuestro Salvador y Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos tu ley como un espejo que nos muestra nuestra necesidad de tu gracia y misericordia. Ayúdame a mirar diariamente en este espejo y a permitir que me conduzca a una mayor dependencia de Jesucristo. Líbrame del legalismo y del libertinaje y ayúdame a vivir una vida de obediencia gozosa a tus mandamientos. Usa mi vida como un testimonio de la libertad y el gozo que se encuentran en tu Hijo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Si este devocional ha sido una fuente de inspiración espiritual para tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Pastor Alejandro Morocho, y a seguirnos en Facebook como Pastor Alejandro Morocho. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, como ríos de agua viva, compartiendo desde Bogotá, Colombia. Dios los bendiga.